Buenos días a todos. Es una alegría podernos reunir de nuevo un domingo más en la casa del Señor, poder disfrutar este tiempo juntos, poder acercarnos juntos a su palabra, alabar, orar y disfrutar de este culto. Vamos a empezar poniendo este tiempo en las manos del Señor. Vamos a empezar leyendo un salmo. La alabanza consiste en expresar por medio de nuestras voces todo aquello que Dios es y todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Es una manera de sintonizar con el Señor, de poder hacer un parón en todo lo que llevamos de día tras día, tras día, tras día en la semana y entrar en la presencia del Señor con esas alabanzas que expresan lo que el Señor es para nosotros, lo que ha hecho por nosotros y lo que sentimos por Él, y entrar en esa sintonía para después abrir nuestro corazón a escuchar su palabra y poder entender todo lo que Él tiene para nosotros. Así que vamos a parar un momento, vamos a abrir la palabra del Señor, vamos a orar y vamos a poner nuestro corazón, nuestros oídos, nuestro cerebro, nuestro espíritu en sintonía con lo que Dios tiene para nosotros en este momento. Dice el Salmo 24: la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella. El mundo y todos sus habitantes le pertenecen, pues Él echó los cimientos de la tierra sobre los mares y los estableció sobre las profundidades de los océanos. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Solo los de manos limpias y corazón puro, que no rinden cultos a ídolos, nunca dicen mentiras. Ellos recibirán la bendición del Señor y tendrán una relación correcta con Dios, su Salvador. Gente así puede buscarte y adorar en tu presencia, oh Dios de Jacob. No dice que tenemos que ser perfectos. No dice que no podemos fallar y no podemos equivocarnos. Que tenemos un corazón puro, que somos sinceros y que siendo como somos nos acercamos a la presencia de Dios a alabarlo. Y así vamos a hacer en esta mañana. Adorar en la presencia del Señor, alabarle y presentarnos delante de Él. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar antes de dar paso al grupo que nos dirija en la alabanza en esta mañana. Bendito Dios y Padre, estamos muy agradecidos en el día de hoy por poder estar un domingo más reunidos en tu presencia, un domingo más en la iglesia, con las puertas abiertas, compartiendo este tiempo y acercándonos a compartir tu palabra, compartir estas alabanzas, estas oraciones y este tiempo de comunión que tú nos permites tener. Bendice este día, bendice a cada una de las personas que están aquí hoy compartiendo este tiempo con nosotros y del resto de las personas que nos van a ver después, Señor, por los canales que tiene la iglesia en internet. Bendice este culto, bendice a los hermanos, bendice a cada una de las familias que aquí se congregan y guárdanos a todos en tus caminos siempre. Que este sea un culto agradable a ti, Señor, que te goces, Señor, con lo que vamos a hacer hoy, ya que sabemos, Señor, que tu Espíritu está con nosotros en esta mañana, que tú estás aquí entre nosotros. Bendito sea tu nombre. Amén. Muy bien, buenos días. Buenos días. Venía hoy contento a la iglesia y digo, un domingo más, qué guay. A ver a quién veo hoy y la verdad que estoy muy contento de ver caras nuevas. Después de todo este tiempo de confinamiento, siempre hemos estado poquitos, hemos estado viniendo los mismos, pero poco a poco ya voy viendo que estamos volviendo a la normalidad. Y veo caras nuevas y la verdad que estoy muy feliz. Bienvenidos de poder estar aquí y reunirnos todos juntos. Y bueno, vamos a empezar cantando una canción recordando que lo poderoso que es el Señor, ¿verdad? A pesar de las circunstancias que puedan aparecer en nuestras vidas, Él siempre está ahí. Es por eso que vamos a adorarle y alabarle en este día. ¿Bien? Amén.
Un día más unos tres aquí a reunirnos, tu pueblo, tus escogidos, tus elegidos, Señor. Tu iglesia, para alabarte y bendecirte. Tú eres nuestro Dios, el único, el verdadero. El creador de todas las cosas, el que nos rescató, el que nos dio vida, el que nos hizo ver y entender tu verdad, el que tiene misericordia de nosotros y nos perdona. Tú eres el Dios bendito, el Dios de amor, que estás ahí, Señor, siempre pendiente nuestro, que nos guardas y nos proteges de todo mal. A ti te alabamos y te bendecimos en esta mañana. Amén. Amén. Bien. Vamos a seguir cantando y proclamando que Él es la única razón que tenemos para adorar y que Él es único, Él es Señor y por eso en todo tiempo vamos a alabarle como estamos aquí hoy. Es tiempo para ello, así que vamos a seguir alabando y adorando a nuestro Señor. Eres tú la declaración de mi adoración, oh Jesús.
es Dios. Es el Cordero de Dios, no es el Rey de la muerte venció. No es el Cordero de Dios, no es el Rey de la muerte venció. No es el Cordero de Dios, no es el Rey de la muerte venció. No es el Cordero de Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Bien, gloria a Dios. Gracias, Señor, por poder estar aquí, Señor, un domingo más, poder alabarte, Señor. Y es que es un gran privilegio, Señor, poder estar aquí, sabiendo todo lo que está pasando, Señor. Pero aun y todo, Señor, sabemos que te tenemos a ti y nos seguimos reuniendo en tu nombre, Señor, para poder alabarte, adorarte y seguir compartiendo momentos juntos, Señor. Doy gracias, Señor, por todos los que estamos aquí presentes y los que nos ven desde casa. Gracias por cada uno de ellos y ellas, Señor. Gracias por sus vidas, Señor. Y sigue guardándonos como lo estás haciendo, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que haces por nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.
más que el corazón, me rindo todo a ti, tómame Señor, tal como soy. Acéptame, Señor. Y acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Tanto perfume yo quiero ser, Señor. Y acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Tanto perfume yo quiero ser, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer, más que mi canción, no tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón, me rindo todo a ti, tómame, Señor, tal como soy. Y acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Tanto perfume yo quiero ser, Señor. Y acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Tanto perfume yo quiero ser, Señor. Tanto perfume yo quiero ser, Señor. Tanto perfume yo quiero ser, Señor. Muy bien, pues estamos casi en el aforo que nos permiten. Aún queda algún sitio libre, pero estamos contentos de ver cómo nos vamos incorporando y cómo empezamos a tener, Dios quiera que no nos lo vuelvan a cortar y que podamos seguir reuniéndonos, cumpliendo las normas de seguridad, pero viéndonos la cara, viéndonos y pudiendo compartir los unos con los otros, que es algo que, aunque la tecnología nos permite muchas cosas, pero somos seres sociables, nos tenemos que ver y, bueno, y aguantarnos las ganas de abrazarnos y besarnos, pero llegará que podremos de nuevo darnos esos abrazos y esos besos que nos debemos. Así que vamos a acercarnos a la palabra del Señor y me gustaría introducirlo. Todos conocemos ritos sociales, todas las sociedades tienen sus ritos, todas las sociedades tienen ciertas costumbres, tradiciones que sirven para introducir
a los más jóvenes dentro de los círculos sociales o dentro del grupo de los adultos y demás. Hay una costumbre entre la alta sociedad que se llama el baile de debutantes o la puesta de largo. Eso lo hemos visto, lo hemos visto en películas, pero sabéis que se hace, ¿verdad? Sabéis que los que tienen títulos nobiliarios y que tienen un alto nivel social, cuando cada año celebran una fiesta, una puesta de largo, y todos los que cumplen 18 años ese año entran y hacen su entrada en un baile en el cual pues ya les permiten participar en las actividades sociales de adultos de su entorno y demás. Eso pues la realeza y otros lo están haciendo y se ha hecho durante siglos y bueno, pues sigue haciéndose hoy. En América Latina está la costumbre de la fiesta de la quinceañera, más que del quinceañero, de la quinceañera, y aquí tenemos algunos hermanos de América Latina que lo podrán confirmar. Esta es una costumbre que empieza con los aztecas y los mayas en México y era una iniciación, un rito de iniciación que se hacía, se escogía una fecha, todos los que cumplían 15 años en esa fecha iban a entrar a formar parte de la comunidad, habían sido niños y pasaban a ser adultos. Entonces, durante meses antes, los hombres, los chavales de 14 años, iban a ser hombres en una fecha, ahí sí que había un corte drástico, el día eras un niño y al día siguiente eras un hombre. Entonces, entraban dentro de las partidas de caza, de ciertas pruebas, para entrarlos dentro del grupo de los cazadores, de los luchadores, de los soldados y demás, de esas sociedades precolombinas en América Latina, y las mujeres pues tenían sus ritos para enseñarlas a valerse dentro de la figura que la mujer tenía dentro de esa sociedad. Y llegaba la fiesta y se hacía la fiesta quinceañera, que ha trascendido hoy, ¿no?, a esta presentación, y a partir de ese momento ya podían casarse, ya podían tener hijos. Tenemos que tener en cuenta que la esperanza de vida en aquellos momentos no era la de hoy y que pues, los hijos se tenían muy pronto porque uno pues, no duraba tanto en la vida, ¿no? Entonces, esas tradiciones han estado ahí y han estado en todas las sociedades. Podríamos ir buscando en diferentes sociedades más, pero ahí están. Son ritos sociales en los cuales se hace una introducción a las personas en otros círculos sociales. Hasta entonces no han podido participar y ahora pueden participar. Nosotros tenemos nuestros ritos también y tenemos nuestras costumbres. Pero hoy me gustaría que nos centráramos en un episodio en la Palabra de Dios que no tiene tanto que ver con ritos, pero sí tiene que ver con una costumbre en la época que hoy ya se ha perdido un poquito, porque claro, la televisión, la radio, internet y todo lo demás ha ido que estas costumbres se perdieran. Pero cuando una familia conocía o tenía contacto con una persona especial, en algún sentido, organizaban un encuentro con sus amigos para que se conociera esa persona. No sé si habéis visto la película de Mozart, cuando se descubre que Mozart es quien es, con apenas 7 o 8 añitos, y su padre llegaba a una casa a Viena, Salzburgo, a Innsbruck, en la zona de Austria, todos invitaban para que vieran a Mozart tocar, para que todos vieran lo que hacía aquel fenómeno de niño, ¿verdad? En la Palabra de Dios nos encontramos con esa costumbre diferente, anterior, y es que hoy me gustaría hablaros del momento en el que Mateo se encuentra con Jesús. ¿Qué ocurre cuando Mateo se encuentra con Jesús? Vamos a leer la palabra del Señor y vamos a ver cómo lo primero que va a hacer Mateo en cuanto conoce a Jesús va a ser montar una cena y traer a todos sus amigos para que puedan conocer a ese hombre extraordinario, para que puedan conocer al hombre que le ha cambiado la vida. Vamos a leer en el Evangelio de Mateo,
Porque si hablamos de Mateo, pues vamos a ir al Evangelio que él escribió años después de este encuentro. Y de primera mano nos va a explicar cómo fue ese encuentro con Jesús. Dice Mateo capítulo 9, a partir del versículo 9, mientras caminaba, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado en su cabina de cobrador de impuestos. Sígueme y sé mi discípulo, le dijo Jesús. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. Más tarde, Mateo invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Cuando los fariseos vieron esto, preguntaron a los discípulos: ¿por qué tu maestro come con semejante escoria? Cuando Jesús los oyó, les dijo: la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. Y luego añadió: ahora vayan y aprendan el significado de las siguientes escrituras. Quiero que tengan compasión y no que ofrezcan sacrificios, pues no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Apenas 6 versículos para describir ese encuentro con Jesús. Vamos a ponerlo en contexto. Jesús venía de hacer su sermón programático más importante, el Sermón del Monte. Mateo 5 a 7 nos describe el Sermón del Monte. En ese mensaje Jesús había descrito cuáles iban a ser las líneas en las que se iba a mover su ministerio. Jesús habló de un montón de cosas ahí y fue puntualizando lo que después sería su práctica al encontrarse con las personas. Después del Sermón del Monte, mucha gente lo seguía, y en el capítulo 8 del Evangelio de Mateo, el principio del capítulo 9, nos describe varios milagros espectaculares de sanidades y demás que Jesús hizo, haciendo real ya lo que había dicho hace un momento que iba a suceder. Jesús venía a traer buenas noticias. Jesús venía a transformar el mundo. Y Jesús no se conformaba con transformar la realidad espiritual, sino que cuando uno venía con una necesidad física, Jesús no miraba hacia otro lado. Así que muchos recibieron sanidad física, paralíticos volvieron a andar, tullidos recuperaron los movimientos en sus manos, leprosos fueron sanados, ciegos recuperaron la vista, porque no se quedó Jesús solo en intervenir en las necesidades espirituales, sino que dio un paso más. Y quiero pensar, a lo mejor contaminado por algunas de las películas acerca de la Biblia que he visto, que Mateo estaba por allí rondando. Y Mateo estaba mirando y observando, porque solo necesitó 3 palabras Jesús para que Mateo lo dejara todo y lo siguiera. Así que Mateo, en la lógica humana, esto no lo dice la Biblia, lo digo yo, palabra de Juan, no lo confundamos. Mateo estaría dando vueltas, seguramente habría asistido al sermón, aparte del sermón, habría conocido algunos de los milagros que Jesús había hecho, así que cuando Jesús se acerca y le dice: sígueme y sé mi discípulo, Mateo lo deja todo, tal y como está, se levanta y se va. Mateo no... Hay que ponerlo en el valor de la decisión que toma. Dicen algunos comentaristas que fue el más valiente de todos. Porque todos los demás, que eran pescadores y gente sencilla y demás, podrían volver en cualquier momento. De hecho, vemos cómo Pedro constantemente vuelve a la barca a pescar con Jesús, pero Mateo no podía volver a su trabajo. Mateo era un paria, un colaboracionista del invasor, repudiado por su pueblo, utilizado por los romanos. Era insignificante. O sea, los fariseos, ¿cómo lo llaman después? En el versículo 10, 11. ¿Por qué comes con esa escoria? Lo llama escoria. Escoria es una palabra fuerte. O sea, era un despojo. Para ellos no significaba absolutamente nada. Con lo cual, Mateo estaba sirviendo al invasor como recaudador de impuestos, y los recaudadores de impuestos tenían que recoger para darle a los romanos lo que eran los tributos, y ellos tenían que sumar, les permitían sumar una pequeña parte
de la que era su salario. Eso, a los ojos de los judíos, ya era una aberración, porque un judío no le podía cobrar intereses a otro judío. Eso ya estaba mal. Pero además, los recaudadores de impuestos tenían la fama de que si tenían que cobrar de 5, te cobraban 10 de comisión. Y eran totalmente rechazados por los suyos. Dicen algunos comentaristas, como decía, que fue el que más renunció porque todos los demás discípulos en un momento dado podían dar la vuelta y volver a sus trabajos, pero él no iba a poder volver. Dejó lo que era su sustento, dejó lo que era su seguridad, lo dejó todo para seguir a Jesús. Lo dejó todo para seguir a Jesús. Los 3 evangelios que narran este episodio concreto narran exactamente lo mismo. No hay ninguna diferencia. Lo dejó todo para seguir a Jesús. Por lo tanto, en mi lógica y pensando en este texto, entiendo que Mateo tenía conocimiento de quién era Jesús. Mateo había escuchado, sabía de oídas, había visto, había seguido, había estado allí presente cuando Jesús hacía cosas, conocía, pero no había dado ese paso. Sin embargo, incluso podían haber cruzado alguna mirada Jesús y él en algún momento. Yo he tenido la oportunidad de pasear por estas calles, por las que suceden estas cosas, y estamos hablando de aldeas pequeñas. Las grandes multitudes que se describen aquí no son las que se manifiestan cuando hay algo aquí en la sociedad. O sea, apenas unos pocos de miles de habitantes estaban en aquel momento, en aquella zona. Lo más espectacular que se narra en la Biblia fueron la alimentación de los 5.000. No eran grandes cantidades de personas, con lo cual era fácil que Jesús y Mateo se hubieran cruzado, se hubieran mirado. Y ahí estaba Mateo dejándolo todo. Eso ya fue una carga importante en su vida. Pero ¿qué es lo siguiente que va a hacer Mateo? O sea, si Mateo acaba de conocer al hombre más maravilloso que ha pisado la tierra, lo ha escuchado, lo ha visto, y en ese momento se tiene que sentir el hombre más afortunado del mundo. Se ha fijado en mí, me ha dicho, ven conmigo, déjalo todo y vente conmigo. Va a ser uno de los discípulos. ¿Qué es lo que va a hacer Mateo? Dice que más tarde, podría ser ese mismo día, por la tarde, podría ser al día siguiente, no nos describe ese más tarde, es un poco ambiguo, pero ¿qué es lo que hace? Organiza una cena. Organiza una cena. ¿Y a quién llama? Aquí él mismo dice, junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. No dice nada más. En Lucas, si nos vamos al Evangelio de Lucas a ver este relato, añade Lucas que Mateo tenía muchos amigos en estos grupos de gente. Claro, ¿quién se quería relacionar con Mateo? Los otros cobradores de impuestos y todos los que pudieran sacar un beneficio de aquello. Prostitutas, maleantes, ladrones. Ese era el círculo en el que se movía Mateo. Luego podéis ir y echar un vistazo en Lucas y podéis ver cómo lo describe allí. Hasta tal punto de que cuando Jesús y los discípulos van y aceptan esa invitación para cenar, los fariseos se escandalizan. Y los fariseos, pues, son fariseos, ya la palabra ha ido derivando en esto. ¿Y qué dice? ¿Cómo se atreve tu maestro a sentarse con esta escoria? Sabemos que las normas de pureza de los judíos se continúan siendo hoy cosas importantes. Hay ritos en cuanto a la alimentación, hay ritos en cuanto a la higiene y hay ritos en cuanto a con quién sí y con quién no te puedes sentar. Con quién puedes compartir mesa y con quién no puedes compartirla. Y esta era gente con la que tú no te podías sentar a la mesa. Eran escoria para ellos. Y entonces Jesús, que lo escucha, porque no le hablaron a Jesús directamente los fariseos, fueron a decirle a los discípulos, a crear mal rollo, ¿no? a malmeter, a ver si podían organizar un poquito de problemas ahí. Jesús los oye y les dice,
algo que se ha quedado en nuestro corazón al leer las Escrituras, son estos versículos que hemos memorizado. La gente sana no necesita médicos, los enfermos sí. ¿Qué decimos que es la iglesia? Es un hospital. A la iglesia, ¿quién vienen? Los heridos. A la iglesia vienen los necesitados. A la iglesia vienen aquellos que son conscientes de su propia miseria material o personal. Aquellos que necesitan desesperadamente ahorrarse algo. Y eso es lo que Jesús nos dice. Alguien está sano no necesita ir al médico. Al médico necesitan ir los que están enfermos. A Jesús, a Dios necesitan acercarse los pecadores. Jesús ha venido a buscar a los pecadores. Y les dice, en forma un poquito despectiva, casi, anda, vayan y aprendan el significado de estas palabras. Y cita una paráfrasis de Oseas, capítulo 6, versículo 6. Quiero que tengan compasión y que no ofrezcan sacrificios. En Oseas 6:6 dice, quiero que me demuestren amor, no que me ofrezcan sacrificios. Más que ofrendas quemadas, quiero que me conozcan, que se relacionen conmigo. Eso dice Dios. Y este es el versículo clave de este texto. Muchos piensan que el versículo clave es cuando dice, sígueme y sé mi discípulo. Este es el versículo clave de la vida de Mateo. Pero el versículo clave para nosotros es, quiero que tengan compasión y no que ofrezcan sacrificios, porque he venido a llamar a los que no a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Mirad, el Evangelio, la palabra de Dios, desde Génesis capítulo 3 hasta el último versículo de Apocalipsis, está dando vueltas a 2 o 3 temas nada más. Tiene muchísima información la palabra de Dios, tiene doctrina, tiene sabiduría, tiene historia, tiene poesía, pero estamos dando vueltas a 2 o 3 temas nada más. Jesús es el centro de todo. Jesús es el centro para nosotros. Somos cristianos porque somos seguidores de Jesús, porque hemos aceptado la salvación del Señor. Y somos cristocéntricos, se podría decir, porque giramos alrededor de la figura de Jesús. Jesús es lo más importante en esta iglesia. Y si Jesús es lo más importante en esta iglesia, sus enseñanzas son lo más importante en esta iglesia. ¿Y cuál es la enseñanza central de Jesús a lo largo de los evangelios? Las personas primero. Las personas primero. Y constantemente va a dar vueltas a lo mismo, y todas las enseñanzas de Jesús van a llevarnos al mismo punto. Primero está Dios, pero después de todo, después de Dios, todo lo demás son las personas. Ni la doctrina, ni la legalidad, ni la pureza, ni la rectitud, todo eso no tiene sentido si no apuntamos a las personas con misericordia. ¿Qué es lo que va a decir? No quiero que me ofrezcáis sacrificios, tened compasión de la gente. ¿Qué sentido tiene? Esos sacrificios que le costaban dinero a los fariseos, flagelarse, el hacer esas procesiones, el hacer esos ritos y esas costumbres, si no tenían compasión por los más necesitados. ¿Qué sentido tiene la iglesia si no tiene compasión de las personas que más necesitan a Jesús? Entonces no tenemos sentido como iglesia con mayúsculas, no me refiero a nosotros nada más. La iglesia que está constantemente acusando, predicando, dando bibliazos en la cabeza a la gente porque no obedece, con legalismos, con normas, obsesionados por el control de las personas, porque si uno hace, porque si el otro no hace. Iglesias en las cuales antiguamente la mujer no podía llevar pantalón, no podía vestir así, se preocupaban más de la estética que de la ética y del amor. No tiene sentido cuando Jesús mismo está diciendo, no quiero sacrificios, sino compasión.
Los sacrificios tienen su lugar cuando uno es agradecido y vive el Evangelio de verdad. Cuando la iglesia está siguiendo a Jesús, va donde Jesús va. Cuando hablamos del seguimiento de Jesús, estamos hablando de algo dinámico, no de algo teórico. Si decimos que seguimos a Jesús, tenemos que ir donde el Señor fue. ¿Y dónde fue el Señor? A cuidar de los necesitados, a juntarse con los que más lo necesitaban. ¿Y quiénes eran eso? La escoria de la tierra. La escoria. Las prostitutas, los recobradores de impuestos, todos los que hacían cosas que no estaban de acuerdo con lo que la iglesia oficialmente establecida alrededor del templo pensaba que se tenía que hacer. Y después los va a llamar hipócritas, y después nos va a señalar con el dedo, y constantemente, una y otra vez, en el Evangelio vamos a ver cómo estos fariseos van a demostrar que son los racistas, los xenófobos, los machistas, los homófobos de hoy, que están dentro de la iglesia también, que solo se preocupan del pecado del otro, no se preocupan de darle un abrazo, y de amarlo, y de quererlo, porque a lo mejor es lo único que necesita para no pecar y para volverse a Dios. O a lo mejor es que lo que yo pienso que es pecado no lo es tanto a los ojos de Dios, y es más lo que yo estoy haciendo rechazando al otro. Entonces, la palabra de Dios lo que nos demuestra, y en estas palabras de Jesús lo que encontramos, es que Jesús va a apuntar. Lo hace en el Sermón del Monte, lo hace en los milagros, lo hace en este momento, y cada vez que tiene oportunidad, apunta ¿a qué? A enseñarle a la sociedad que lo más importante que es, amarás al Señor sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y pone al otro en la posición que se merece, al lado de Jesús. Jesús prefiere sentarse con estas personas y no con los fariseos, con los rectos, con los legalistas. Con esos no quieren saber nada al Señor. Esos que viven por y para la religión, que en realidad viven por y para ellos mismos, son a los que el Señor rechaza. ¿Y el Señor con quién se quiere sentar? Con los más necesitados. Espiritualmente, materialmente, anímicamente, con el que más necesita. Ese es el camino. Ese es el camino. Si nosotros queremos ser la iglesia que Jesús propone, tenemos que mirar a las personas con amor por encima de todas las cosas. No podemos ver el pecado de las personas, no podemos ver el pecado de las personas y no ver nada más. Tenemos que ver a las personas, amarlas, presentarlas a Jesús. ¿Qué es lo que hizo Mateo? Mateo no se avergonzó de sus amigos. Mateo era quien era, y Jesús lo sabía, y Jesús le había visto, y Jesús sabía quién era. Y cuando organiza una cena, ¿por qué lo hace? Porque quiere que eso que él ha tenido lo tengan los demás. Y puedan conocer a Jesús igual que él lo ha conocido. Y puedan darle una vuelta a su vida como él la acaba de dar. Eso es lo que él hace. Antiguamente, ahora ya os digo que esto se ha perdido la costumbre, cuando un predicador llegaba a la ciudad, pues los más pudientes hacían una cena, invitaban a todos sus amigos a cenar. Pero no les invitaba a cenar para darles de comer, les invitaba a cenar para que la gente pudiera escuchar la palabra de Dios, para que la gente pudiera escuchar una predicación, para que la gente pudiera encontrarse con Jesús. Esa era la manera de contagiar, la manera de socializar, la manera de hacer la iglesia grande. Tener esos momentos en los cuales se podía acceder a la palabra de Dios. Jesús muestra una compasión en cada oportunidad que tiene de encontrarse con personas necesitadas, que debería ser nuestro estandarte como iglesia. La compasión debería ser nuestra actitud más valiosa ante las personas y ante la vida.
mirar a las personas con compasión. ¿Y eso qué incluye? ¿Y qué implica? Que no juzgamos a los demás. Además, la palabra de Dios nos enseña que nosotros no somos quien para juzgar a nadie. ¿Vemos a Jesús juzgar a Mateo? ¿A que no lo juzga? Tenía elementos para haberlo juzgado, y más siendo Jesús, no nosotros, Jesús. Claro que podría haberlo juzgado. Pero ¿qué hizo con él? Sígueme. ¿Por qué? Porque en el momento en que sigues a Jesús, te das cuenta de lo que está mal en tu vida. Y empiezas a abandonar esas cosas que están mal. No hace falta ir dando bibliazos a la gente para que se convierta a golpe de pecador. Sí, ¿hay que hablar del pecado? Sí, claro que hay que hablar del pecado. ¿Hay que denunciar las cosas que están mal? Por supuesto que sí. ¿Hay que rechazar el pecado? Por supuesto que sí, pero nunca un pecador. Nunca podemos rechazar a una persona porque nos parece que no tiene el nivel que nosotros tenemos. Entonces somos unos fariseos. Porque todos tenemos nuestro pecado, más oculto o más profundo. Todos somos pecadores. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que el Señor, que Jesús, apunta a uno de esos temas centrales que aparecen en la palabra de Dios. ¿Qué es el amor? El amor en mayúsculas. El amor que todo lo puede. Primera de Corintios, cuando nos va a decir que está en la fe, está la esperanza y que está el amor. Pero sobre todos ellos, el amor permanece para siempre. ¿Verdad? Pues eso es lo que, esos temas centrales de los que os he hablado, hay muy poquitos en la Biblia. 3 o 4 temas a los que nos va a apuntar constantemente el Evangelio. Amar al prójimo, mirar a las personas por encima de la ley, a cuidar de las personas, a predicar el Evangelio, a hacerlo real con nuestras vidas. ¿Sabéis a dónde no apunta la palabra de Dios? Al juicio, a la crítica, a apuntar con el dedo a los demás, a la envidia. A esas cosas no apunta la palabra de Dios. La palabra de Dios apunta a otras cosas. Y en este episodio lo tenemos muy claro. Son apenas 6 versículos para entender perfectamente que el Señor va a poner a las personas por encima de todo. Y el amor a las personas por encima de todo. Y todo lo demás al Señor no le va a importar. A los fariseos se les tuvo que romper la cabeza y caerse los esquemas al suelo. Yo a veces veo los dibujos estos que ven mis hijos, eso que de repente alguien tal y se le cae así la cabeza al suelo, o se le gira, o se le abre la boca hasta en la barbilla. Cuando dijo el Señor, más compasión y menos sacrificios. Como dirían ahora, menos postureo, menos de cara a la galería y más cuidar de las personas. Porque no tiene sentido que digamos que amamos al Señor, no tiene sentido que hablemos, que levantemos las manos en la alabanza, que levantemos oraciones, que nos pongamos de rodillas, que hagamos todas esas cosas en público o en privado y que después rechacemos a las personas y que después juzguemos a las personas y que después nos creamos mejor que los demás y que decidamos que nosotros y nuestra posición de santidad perfecta nos hace dignos de poder separarnos de la chusma y de la escoria. Eso no lo hizo Jesús y esa no es la misión de la Iglesia. La misión de la Iglesia es lo que acabamos de ver: acercarnos a las personas que necesitan un abrazo, que necesitan ser escuchadas, que necesitan ser restauradas, que necesitan tener la oportunidad de encontrarse con Jesús. Y el Espíritu Santo los convencerá del pecado y el Señor transformará sus vidas y aprenderán y verán y crecerán en su relación con Dios y dejarán atrás las cosas que tengan que dejar cada uno en su vida, como hemos hecho nosotros y como seguimos haciendo día tras día tras día tras día. Ese es el verdadero evangelio que tenemos que predicar. No el odio, no apuntar a los demás, no llenar nuestro Facebook con versículos mal
traídos para rechazar algo que es diferente, para el que no piensa, el que no siente, el que no ama, como nosotros lo hacemos. Tenemos la responsabilidad de hacer real a Jesús allí donde estemos. Cuando dice la palabra de Dios que tenemos que anunciar el reino, es que allí donde nosotros vamos hacemos real que Jesús reina en nuestra vida y tratamos a los demás como Jesús los trataría. Con amor, con misericordia, con cariño, con perdón, aunque sea un recaudador de hacienda, aunque sea un pecador, aunque sea escoria a los ojos de los demás. Porque nosotros no tenemos ni la potestad, ni la facultad, ni la capacidad, ni el permiso de Dios para juzgar a nadie. Aunque algunos se crean que sí. Pero la palabra de Dios dice que no juzguemos para no ser juzgados y que el juicio solo le pertenece al Señor. Así que nosotros tenemos que alejarnos de eso. No somos mejores que los que hoy no están en la iglesia. Solamente tenemos al Señor en nuestro corazón y eso nos hace hijos de Dios a sus ojos. Y tenemos la responsabilidad de vivir una vida diferente. Pero no nos creamos mejores, porque no lo somos. Porque eso lo único que hace es que miremos a los demás de una manera injusta, de una manera que Jesús no los miraría. Esa es la esencia de la palabra de Dios. Y eso se ve en apenas 6 versículos, pero si miráis con un poquito de atención, veréis que constantemente apunta hacia eso la palabra de Dios. Constantemente aparece en esa relación de los unos a los otros. Yo siempre os lo he dicho últimamente en más de una, en más de 2 y en más de 3 ocasiones. La única manera tangible y real de demostrar cómo es nuestra relación con Dios es mirando cómo nos relacionamos con los demás. Es la única manera. No hay otra. No hay otra. Ni los libros que leas, ni las horas que te pases con la música cristiana puesta, ni que solo veas películas cristianas, ni que solo leas libros, todo eso no sirve de nada si tu vida no lo está demostrando en tus relaciones con los demás. Y estamos atados a eso, no lo olvidéis. Yo siempre cito lo mismo, pero ir al Padre Nuestro, constantemente. La oración que Jesús nos enseña a hacer. ¿Qué nos enseña en esa oración Jesús? Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Jesús ata nuestro perdón, por el perdón que Dios nos da a nosotros, al perdón que nosotros damos a los demás. Eso está atado por Jesús. O sea que mi comportamiento con los demás está directamente relacionado a lo que yo le permito hacer a Dios en mi vida. Si yo no tengo misericordia, no le estoy permitiendo a Dios que sea misericordioso conmigo. Si yo no perdono, no voy a dejar, voy a rechazar implícitamente el perdón de Dios. Cuando yo no perdono, rechazo el perdón de Dios a mi vida. Y es Jesús quien lo enseña en el Padre Nuestro. Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Si le damos la vuelta a la frase, un ejercicio que en lengua hacíamos constantemente, diría: Jesús, si yo no perdono, no me puedes perdonar. Más bien diría Jesús: como no perdones, no me dejas perdonarte. Como no tengas misericordia, no me dejas ser misericordioso contigo. Como no amas, no puedo amar. No puedes recibir mi amor. Yo puedo amarte, pero tú no puedes recibirlo. Porque estás bloqueando recibir las bendiciones de Dios cuando tú estás maldiciendo a otros. Cuando tú estás rechazando a otros. Cuando tú estás odiando a otros, estás bloqueando que Dios te bendiga, te ame y te cuide, como podría hacerlo. Hay una relación directa. Y hay una relación directa que aparece constantemente en la palabra de Dios. Amaros los unos a los otros, cuidaros los unos a los otros, perdonar, no juzgar, las personas por encima de las cosas, las personas por encima de las doctrinas, de aquello que separa, de aquello que no construye el reino de Dios. Esa es la esencia del Evangelio.
Y si ahora vais con un poquito de atención y vais leyendo los pasajes de la Biblia, vais a ver constantemente cómo eso se repite, una y otra y otra y otra vez. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, y ninguna piedra se tiró, porque nadie podía juzgar a aquella mujer. Nadie tenía el permiso, ni tampoco el corazón limpio para poder juzgar. Eso solo le pertenece a Dios. Así que cuando Mateo se encuentra con Jesús y recibe la oferta del Señor, ¿cómo se podía sentir Mateo, que siempre había recibido rechazo y había estado apuntado por el dedo y estaba dentro del grupo que los santos denominaban escoria? Vio el cielo abierto. Vio el cielo abierto, no le costó dejar aquello. En esa última llamada del Señor no le costó decir, me levanto y lo dejo todo, porque lo que me está ofreciendo lo es todo, con mayúsculas. Y se sintió amado, se sintió aceptado, se sintió querido, no se sintió juzgado. Y lo siguiente que hizo, ¿qué fue? Organizó una fiesta. Organizo una cena y traigo a todos mis amigos, porque quiero que lo conozcan, porque quiero que lo escuchen a Él, no a esos que nos llaman escoria, que escuchen al verdadero Jesús. Y nosotros tenemos la responsabilidad de mostrarle al mundo al verdadero Jesús, no al Jesús que creen que conocen, no al Jesús que han visto en la tele en Semana Santa en las procesiones, al Jesús que aparece aquí, al Jesús que no juzga, que da oportunidades. Y me sigo acordando de episodios. ¿Recordáis la mujer en el pozo? ¿Cuántos maridos había tenido? ¿Recordáis? ¿Qué hizo el Señor? La juzgó, la condenó. Vete, no peques más. Una oportunidad de reconciliarte con Dios. Una oportunidad de que tu vida vaya en otra dirección. ¿Y por qué no hay juicio? Porque el Señor en su palabra nos enseña que si lo aceptamos y nos arrepentimos, esos pecados se borran. Ya no hay que juzgarlos. Porque tu arrepentimiento genuino, cuando has conocido al Señor, borra esos pecados. Entonces no hay necesidad de que el Señor juzgue a esas personas, porque al enfrentarse a ellas cara a cara y al aceptar ellas al Señor y aceptar su camino y aceptar la oferta de salvación que les está dando, esas personas están limpiando sus corazones ya. Lo está haciendo el Señor, por supuesto. Está limpiando sus corazones, está viéndolos santos. Con esa misericordia tenemos que mirar nosotros, con esa misericordia tenemos que actuar, con esa misericordia tenemos que cuidar. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, te damos gracias por tu palabra, que constantemente nos desafía a que evaluemos una y otra vez nuestro comportamiento con respecto a las relaciones que tenemos, Señor. Nuestra relación contigo es lo principal, es lo primero, es lo más importante en nuestras vidas. Poder acudir a ti, poder presentarnos delante de ti, poder tener esa relación en la cual abrimos nuestros corazones a ti, buscamos tu palabra, buscamos tu dirección, buscamos hacer tu voluntad. Pero después todo eso, Señor, tenemos que mostrarlo cuando nos relacionamos con los demás, cuando estamos en casa, cuando nadie nos ve, cuando estamos con nuestra familia, cuando estamos con nuestros compañeros de trabajo, con las personas que tú cruzas delante de nosotros. Ayúdanos, Señor, a ver a las personas como tú nos ves a nosotros, Señor. A mirar con misericordia, a cuidar, a amar, a abrazar, a ser un brazo en el cual sostenerse, Señor, a dar un paso más para ayudar y para cuidar a las personas. Bendito seas tu Padre. Gracias por tu palabra un domingo más. Gracias por la oportunidad de acercarnos a ella y ver, Señor, como tú nos miras a nosotros con una misericordia, con una compasión infinitas, extraordinarias, Señor. Ayúdanos a ser así y a parecernos cada vez más a ti. Y como decía Pablo, que nuestra estatura cada día crezca para acercarse más a la tuya, Señor, y que podamos
transformar la realidad de las personas con las que nos relacionamos cada día, reflejando tu amor y tu misericordia infinito, Señor. Bendito sea tu nombre siempre. Amén. Que el Señor os bendiga a todos.